Bueno, me gustaría hacer como unas reflexiones sobre el marco que actualmente se está tramitando en el Congreso, que se llama el Marco para la Paz, que son, digamos, algunas herramientas de justicia transicional para tratar de responder, digamos, al conflicto violento que en Colombia lleva más de 60 años. Me gustaría comenzar señalando que hay una realidad que produce la Ley de Justicia y Paz, y es que la Ley de Justicia y Paz, pues además, digamos, de tener algunos problemas en relación con los principios generales de verdad, justicia y reparación, además se enfrenta a una institucionalidad muy débil como es la colombiana, y entonces de alguna manera el sistema mismo se desborda con la cantidad, digamos, de procesados que en un momento determinado tendría que juzgar la Ley de Justicia y Paz. La realidad es que en este momento hay solamente 107 sentencias condenatorias. Hay una cantidad de procesados que ni siquiera han empezado las versiones libres, y como bien lo dijo el ministro de Justicia, si realmente se llevaran a cabo esos procesos, probablemente esto nos tomaría más de 100 años. Entonces, ante esa realidad, el gobierno actual y el Congreso piensa, digamos, en hacer un nuevo marco para la paz. ¿Cuáles son, digamos, como las reflexiones desde el punto de vista político que uno podría dar respecto de ese marco? La primera de ellas es una cuestión que es tradicional en Colombia, y es que siempre pensamos en legislar para resolver los problemas reales. Es decir, es como si el hecho mismo de dictar una ley produjera un cambio dentro de la realidad. Entonces, eso es, digamos, un poco lo que llama pues algunos investigadores, y lo ha señalado Jorge Iván Cuervo en una entrevista que hace en Razón Pública, que es como el fetichismo del derecho. El derecho entonces se convierte como en un arma para resolver las cuestiones, y realmente, pues, digamos, eso no se logra aquí. Además, tenemos, digamos, una tradición que viene casi desde los años, digamos, de Rojas Pinilla, en donde algo que debería ser excepcional se convierte en algo ordinario. Es decir, cada vez que hay un grupo poderoso que efectivamente es violento y que a través de la fuerza le puede hacer daño a la sociedad en general, inmediatamente los gobiernos piensan en un proceso de negociación o en un proceso de paz. Y el problema que creo yo sucede es que se ve el problema del conflicto como un problema simplemente de una negociación, de un acuerdo con unos grupos, y no se ve el conflicto, digamos, en su carácter político, en su carácter moral, en su carácter económico y social, que obviamente tiene que responder, digamos, a una estrategia que no sea simplemente una ley. Tiene que responder a una estrategia donde haya unos cambios drásticos institucionales, en donde haya mejores oportunidades para las personas, más justicia distributiva. Y eso, digamos, de alguna manera no es algo que, digamos, uno vea, digamos, en los diferentes procesos de amnistías e indultos que se han hecho desde el siglo XIX hasta ahora. La pregunta sería, ¿por qué sí funcionaría? Si finalmente está como en esa misma dinámica. Uno podría advertir que hay algo distinto que ocurre durante el gobierno de Santos, y es la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, porque la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sí está pensando en las víctimas de la violencia, que además muchas veces corresponde a los pobres históricos que han existido en el país, que después terminan siendo también digamos, discriminados por la misma violencia política. Y una ley de restitución de tierras, que obviamente no es una reforma agraria, pero al menos sí es reconocer que a las víctimas se les ha despojado de sus bienes y devolverles otra vez nuevamente estos bienes a las personas. Entonces ahí, digamos, hay una cuestión que podría ser esperanzadora en ese sentido. Pero de todas maneras, hay algo que es importante, y es colocar a nivel constitucional, que casi se vuelve la justicia transicional por vía constitucional, en donde se va aparentemente a utilizar un mecanismo excepcional para tratar de resolver algo como es el conflicto armado. Y hacerlo, que es otra, digamos, de las cuestiones críticas, hacerlo previamente sin que haya existido acuerdo con los grupos que se van a desmovilizar. Entonces, se crea la norma,
pero no ha habido el acuerdo previo con los grupos. Otra cosa que es muy importante y es, aunque el acuerdo se hace en el Congreso, creo que se hace un poco de espaldas a la sociedad civil. No hay intervención de las víctimas, no hay intervención de la sociedad civil, no hay intervención de grupos de derechos humanos, sino simplemente se hace el acuerdo entre diferentes partidos políticos en una coalición que hay actualmente con el gobierno. Y eso pues también tiene problemas de legitimidad, digamos, después en el tiempo. Otra cuestión ya sería mirar específicamente lo que sucede en la ley. Ayer se hicieron, digamos, las últimas modificaciones a la ley. Todavía no ha salido, digamos, como la versión definitiva. Se tiene, digamos, un poco lo que salieron en los periódicos, pero creo que de todas maneras las críticas que ha hecho Human Rights Watch y que ha hecho la Comisión Colombiana de Juristas todavía continúan ahí. Porque en efecto es necesario pensar en privilegiar unos determinados delitos, unas determinadas masacres y a unos determinados autores frente a otros. El problema es que de todas maneras me parece que la ley es bastante ambigua, porque cuando habla de los máximos responsables que cometieron, y en este momento dice que cometieron todos los delitos que son de lesa humanidad o crímenes, digamos, graves, uno diría, y si son los máximos responsables que no cometieron esos delitos, entonces tendría que juzgárseles. ¿Y qué pasa, digamos, también cuando, si no son máximos responsables que cometieron esos delitos, pero miembros de la sociedad civil que en un momento determinado participaron, colaboraron o apoyaron? ¿Estos estarían o no estarían aquí incluidos? Y eso creo que es algo que todavía, digamos, la ley no deja claramente. Otra de las cuestiones que sí me parece muy peligrosa es poner en la misma canasta a los paramilitares, a los guerrilleros y a los agentes de Estado, es decir, a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque esto implicaría que se les da exactamente el mismo tratamiento y las Fuerzas Armadas hacen parte de la institucional, son parte del Estado de Derecho y tienen que cumplir per se los derechos humanos. Entonces no es lo mismo un miembro de un grupo armado que está por fuera de la ley y que tiene, se supone, digamos, una justificación de tipo político a los miembros de las Fuerzas Armadas que hacen parte del Estado. Y lo otro que también es preocupante es qué pasa con los derechos de las víctimas. Si efectivamente va a haber impunidad, ¿qué va a pasar, digamos, con la verdad y con las reparaciones? Vamos a tener que sacar otras nuevas normas diferentes a las que hay en la Ley de Justicia y Paz, otras diferentes a las que hay por reparaciones por tipo administrativo, otras diferentes a las que hay en la Ley de Víctimas y de Reparación.